Muy buenos días, mi nombre es Anis Ogando y en el video de hoy estaremos hablando sobre cinemática. En el contenido del video estaremos hablando de conceptos claves para entender el movimiento, como son el marco de referencia, la posición, la trayectoria, el desplazamiento y la distancia, la velocidad, la rapidez y aceleración y los distintos tipos de movimientos que existen en una y en dos dimensiones. Pero antes de entrar en el tema, es necesario conocer qué es el movimiento. El movimiento es un fenómeno físico que se define como todo cambio de posición que experimentan los cuerpos de un sistema respecto del tiempo. Ya conociendo qué es el movimiento, podemos entrar a hablar sobre qué es la cinemática. La cinemática es una parte de la mecánica clásica que estudia el movimiento de los cuerpos sin explicar sus causas. Ya entendiendo qué es la cinemática, es necesario para poder estudiar esta bien entender algunos conceptos claves como los que presentaremos a continuación. Entre estos conceptos claves tenemos el marco de referencia. La descripción del movimiento depende del sistema de referencia con respecto al cual se le defina. Este está formado por un sistema de coordenadas, por un observador y por la partícula a la cual se va a estudiar su movimiento. También tenemos lo que es la partícula, que es un cuerpo con dimensiones despreciables con respecto al sistema de referencia. Tenemos la posición, que es el lugar que ocupa una partícula dentro de un marco de referencia, y tenemos la trayectoria, que es la línea que une las distintas posiciones de una partícula. Luego también tenemos qué es la distancia. La distancia es la longitud de la trayectoria seguida por una partícula. Esta es una cantidad escalar y las unidades que utiliza son metros, kilómetros, pie y unidades longitudinales como estas. En contraposición tenemos el desplazamiento, que es el cambio de posición que realiza una partícula, y esta es una cantidad vectorial y sus unidades son iguales que las de la distancia, unidades longitudinales. También tenemos lo que es la rapidez. La rapidez es una cantidad escalar. Se define como la distancia recorrida total dividida entre el tiempo total. Sus unidades son metros sobre segundo, kilómetros sobre hora, pies sobre segundo, etc. Y aquí tenemos su fórmula para calcularla, que es igual a la distancia dividido entre el tiempo. Por otra parte tenemos lo que es la velocidad, que es el desplazamiento de la partícula dividido entre el intervalo de tiempo en el cual ocurre ese desplazamiento. Y sus unidades son las mismas que las que utiliza la rapidez. Aquí tenemos la fórmula para calcular la velocidad, que en este caso D significa desplazamiento y aquí T el tiempo. Y por último tenemos lo que es la aceleración. La aceleración es la variación de velocidad por unidad de tiempo, es el cociente de la variación de la velocidad entre el tiempo transcurrido y sus unidades son metros sobre segundo al cuadrado, kilómetros sobre hora al cuadrada y así sucesivamente. Pues bien, ya teniendo claros estos conceptos, ya podemos entrar a estudiar lo que son los movimientos en una dimensión. Entre los movimientos en una sola dimensión nos encontramos con dos tipos, el movimiento rectilíneo y también la caída libre. En el movimiento rectilíneo, este es el movimiento que experimenta una partícula en línea recta. Y por otra parte, la caída libre es el tipo de movimiento que se produce cuando una partícula se mueve libremente bajo la influencia de la gravedad. Entre los tipos de movimientos rectilíneos que encontramos, tenemos el movimiento rectilíneo uniforme, que es el movimiento que experimenta una partícula en línea recta al mantener una velocidad constante. También tenemos el movimiento rectilíneo uniformemente variado, que es aquel en el que una partícula se desplaza en una línea recta con aceleración constante. Y tenemos el movimiento rectilíneo variado, que es el movimiento que experimenta una partícula cuya aceleración va cambiando en el tiempo. Y por último tenemos caída libre, que este es un movimiento que se origina cuando la partícula se mueve libremente bajo la influencia de la gravedad, sin importar cualquiera que sea su movimiento inicial. Estos son todos los movimientos que tenemos en una sola dimensión y ahora pasaremos a estudiar los movimientos en dos dimensiones. Hay que tener en cuenta que los movimientos en dos dimensiones, en cuanto a la posición, necesitamos dos coordenadas para ubicar un punto en el marco de referencia. La velocidad media instantánea guarda la misma definición que el movimiento rectilíneo uniforme, tomando en cuenta que en este caso el desplazamiento tendrá dos componentes, y la aceleración, al igual que el movimiento rectilíneo, describe el cambio de velocidad en un intervalo de tiempo. Cabe resaltar que el vector aceleración de una partícula puede describir cambios en la rapidez de esta, en la dirección o en ambas. Es por esto que la componente de la aceleración paralela a la trayectoria nos indica cambios en la rapidez de la partícula, y la componente de la aceleración perpendicular a la trayectoria nos indica los cambios en la dirección del movimiento de la partícula.
Ya teniendo esto en claro, pasaremos a estudiar lo que son el movimiento de proyectiles. Antes que nada tenemos que saber lo que es un proyectil. Un proyectil es cualquier cuerpo que recibe una velocidad inicial y luego sigue una trayectoria determinada totalmente por los efectos de la gravedad. Aquí tenemos la fórmula para calcular la velocidad de un proyectil, que es igual a la componente horizontal de esta más la componente horizontal de ella. Entonces, pasando al análisis de los movimientos de los proyectiles, tenemos que la clave del análisis del movimiento de proyectiles es que podamos tratar por separado las coordenadas X y Y, como vimos anteriormente, en las cuales se divide su velocidad. La componente en X tenemos que tener en cuenta que tiene una aceleración igual a 0 y en la componente en Y tenemos una aceleración que es constante e igual a la gravedad negativa porque va hacia abajo. Y por último, en los movimientos en dos dimensiones tenemos el movimiento circular uniforme, que este es aquel que se genera cuando una partícula se mueve en una trayectoria circular con radio r con una velocidad constante y su aceleración está dirigida hacia el centro del círculo y perpendicular a B, es decir, que no tiene una aceleración, una componente paralela que cambie la rapidez de este, sino que su velocidad se va a mantener igual y lo único que cambiará será la dirección de la partícula. Esta viene determinada para calcularse por A, rad es igual a velocidad al cuadrado entre R, que es el radio, o también la aceleración radial también se puede encontrar por A, 4 por pi al cuadrado por R dividido entre t a la 2, que es el periodo. Muchas gracias, esto fue todo, espero que hayan podido entender y nos vemos en el próximo video.